A mediados de la década de los 60 en España, la producción de automóviles se limitaba a vehículos que respondían a las necesidades del ciudadano medio del momento. Lo más parecido al lujo eran los SEAT 1500, que muchos se alejaban del coche en el que se habían inspirado los Fiat 1800, 2100 y 2300 de 6 cilindros y de moderno equipamiento. En aquella época tener un 1500 era un privilegio, pero era un coche insuficiente para las élites. Debido a los proteccionistas aranceles y la complicada burocracia, era muy complicado y caro traer un coche de lujo del extranjero. Sin embargo, esto no impedía a los más pudientes traer un Mercedes desde Alemania o un potente y moderno coche americano de 8 cilindros, conocidos como Aigas, desde el otro lado del Atlántico. En ese contexto, el brillante empresario Eduardo Barreiros, que formó un imperio a partir de la transformación de motores gasolina a diésel, había firmado un acuerdo en 1963 con la compañía americana Chrysler Corporation. Tras haber adquirido Simca, los americanos veían en la fábrica de Villaverde un medio perfecto para expandirse en un lucrativo mercado en expansión como era el europeo, en el que la Ford Motor Company y General Motors vendía productos específicos con gran éxito. Así pues, Barreiros comenzaría a fabricar automóviles en 1965. Estrenándose con los americanos Dodge, a los que se sumarían poco tiempo después los franceses Simca. Barreiros quería dotar a las élites españolas de un automóvil de lujo y también tenía su mirada puesta, gracias a la colaboración con Chrysler, a una posible exportación de estos coches a nivel europeo. Lo cierto es que el mercado del automóvil americano y el español no podían ser más distinto, estando los estadounidenses tecnológicamente a años luz de ventaja. En 1957, año en el que se comienza a fabricar el SEAT 600, en América los principales fabricantes ofrecían potentes motores V8, transmisiones automáticas, dirección asistida o elevalunas eléctricos. Por eso llama la atención del momento elegido para la fabricación en España, el Dodge Dart. Nacido en 1960 como un automóvil de gran tamaño, fue disminuyendo rápidamente en dimensiones hasta convertirse en un compacto para 1963. En Estados Unidos, la tercera generación del Dart era un económico coche de gama media de reducidas dimensiones para los estándares americanos de la época, pero que en España sus casi 5 metros de longitud destacaban en las calles dominadas por los pequeños 600. Mecánicamente, el Dart español heredaba los robustos motores de 6 cilindros, conocidos como Slant Six, de 3.687 centímetros cúbicos, que desarrollaban 150 caballos a las ruedas traseras. Quedaron descartadas las potentes pero poco económicas motorizaciones V8 y también los pequeños 6 cilindros de 2,7 litros. Lo que en América era un motor de pequeño cubicaje, para España ha supuesto el motor de mayor cilindrada instalado en un automóvil de producción nacional desde entonces. Así pues, los primeros Dart españoles eran prácticamente idénticos a los Dart estadounidenses de 1965, siendo equivalente los Dart GL españoles a los 270 americanos de mayor categoría. Tanto era así que la mayoría de los componentes en aquellos primeros años eran traídos directamente de América para su posterior ensamblaje. Existió también una versión estándar del Dart, ligeramente más barata y que carecía de molduras exteriores. En el interior de estos coches se apreciaba claramente el origen estadounidense del vehículo, con todas las indicaciones de los mandos del salpicadero escritas en inglés, aunque los componentes encontrados dentro del Dart español eran superiores a su homólogo americano, contando con unos asientos con respaldos reclinables y provistos de reposabrazos en los asientos traseros y delanteros. Las previsiones para el Dart, por su parte, de Barreiros eran muy optimistas. De América se trajeron en el primer año de producción 20.000 chasis y carrocerías, pero en 1965 tan solo se consiguió vender 742 de las 1.200 fabricadas.
hecho que se siguió repitiendo en los siguientes años, poniendo en una complicada situación financiera a Barreiros. En 1966 aparece una reestilización del Dart, idéntico al modelo americano de ese mismo año, que como era costumbre en el mercado estadounidense, se renovaba estéticamente año a año. Ese mismo año aparecen las variantes GLE, de mayor precio y equipamiento, como el aire acondicionado, y se presenta la ranchera llamada Station Wagon y de 3 filas de asientos. Para 1967 y 1968, el Dart español conserva la estética de 1966, puesto que en América se presentaron las nuevas versiones para cada año. Para 1969 aparece la primera renovación estética del Dart desde 1966, y esta vez es genuinamente española. Mario Gamarra fue el encargado de dar una personalidad única a este nuevo Dart llamado el Línea 69. La parrilla sufría el mayor cambio con unas ópticas cuadradas heredadas de un camión del grupo Barreiros y una moderna y sobria parrilla, además de contar con el pilar C cubierto de vinilo. Debuta este año la versión más europea y potente de este Dodge, el GT, antecesor claro a los 3700. Contaba con la parrilla en color negro, el techo estaba completamente revestido en vinilo y un vistoso interior con nuevos asientos tipo bucket y un salpicadero de madera que contaba con multitud de relojes alojados en él, al más puro estilo de los Gran Turismo europeos. Estos renovados Dodge volvieron a despertar el interés del público, logrando que se agotase así el estocaje de chasis encargados y piezas encargadas entre 1965 y 1966. En 1969 se diversifica la gama con la aparición de un Dart con motor diésel Barreiros, que estéticamente era idéntico a los Dart de 1966, salvo por su trasera, que curiosamente albergaba los pilotos traseros de los Inca 1000 de primera serie. Esta variante se empleó principalmente en el sector del taxi. También en 1969, Eduardo Barreiros se ve obligado a dimitir del mando de la empresa que él mismo fundó. Es a partir de entonces cuando Chrysler toma el liderazgo y la compañía pasa a ser Chrysler España. Es bajo el control de Chrysler cuando el Dart es sustituido por el 3700 en 1971. Este nuevo coche contaba con una estética más sobria, pero acorde a los tiempos, y se basaba esta vez en los Dodge Polara de producción argentina, con los que guarda gran parecido, y vehículo que a su vez compartía componentes con el Dart americano. El coche se ofreció en 2 acabados inicialmente, el 3700 y el 3700 GT, siendo este último el más común y mejor equipado. Ante la poca demanda del modelo más básico del 3700, se deja de ofrecer en la gama para 1972. En 1973 aparece un nuevo tope de gama en los 3700 con la versión automática. Estos coches son recordados por ser el vehículo de representación en la época y el preferido por los ministros. El 3700 GT es recordado por ser el coche en el que viajaba Luis Carrero Blanco en el atentado en el que murió. La crisis del petróleo de 1973 afectó seriamente a estos coches, cuyo consumo mixto estaba en unos 17 litros por cada 100 kilómetros. Así pues, con una demanda decreciente y novedosos modelos en el mercado como los SEAT 132 y los Citroën CX, el 3700 deja de fabricarse en 1977. Y como variante más llamativa de este icónico modelo, cabe destacar el 3700 Boulevard, obra del ingenio del carrocero Pedro Serra, que dio como resultado un coupé al más puro estilo muscle car de la época del que se fabricaron muy pocas unidades. Aparte de ser el coche preferido por la élite, los Dart y los 3700 fueron también protagonistas en el servicio público, trabajando como ambulancias, coches fúnebres, taxis o limusinas,